Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Supersalud Historias de Vida, el programa institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí les enseñamos cómo funciona nuestro sistema de salud, cuáles son nuestros derechos y qué hacer en caso de que se presente alguna irregularidad en la prestación del servicio. El superintendente Gustavo Morales Cobo nos presenta en enfoque el tema de hoy. En este capítulo seguiremos hablando sobre la atención de urgencias, pero ahora daremos una mirada a esas emergencias que se presentan, bien sea por accidentes de tránsito o eventos inesperados, para los que se requiere de la respuesta inmediata de una ambulancia. Los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, conocido por sus siglas CRUE, son los encargados de recibir las llamadas de emergencia, distribuir las ambulancias y el personal médico que las debe acompañar. Por lo menos en Bogotá se presentan 2.500 solicitudes de ambulancia diarias y según informe reciente emitido por el CRUE de la capital, se da respuesta a 20 solicitudes por hora, siendo sábados y domingos los días en que hay una mayor cantidad de llamadas de emergencia. Aunque los tiempos de atención de las ambulancias se ven afectados por diversos factores como la atención vial, la hora y el lugar, se debe atender la emergencia en un lapso de 12 a 13 minutos. Frente al tema de los accidentes de tránsito, la mayor causa por la que se solicitan ambulancias, la sentencia de septiembre de 2005 de la Corte Constitucional estipula que todos los centros de atención hospitalaria y clínica están en la obligación de prestar atención inmediata a las personas y que este servicio debe ser integral, desde la atención inicial hasta la rehabilitación final del paciente. Es responsabilidad de esta superintendencia aplicar las sanciones a que haya lugar cuando se incumpla la atención inicial de urgencias. Los invitamos a ver este informe que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. Una emergencia se puede presentar en cualquier momento y a cualquier persona. Para conocer cómo funciona todo el proceso de atención a estas eventualidades que son muy frecuentes, les mostramos cuál es el actuar de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, tomando como ejemplo la ciudad de Bogotá. Cuando un ciudadano tiene algún tipo de emergencia en salud, ellos se comunican a la línea 123, en donde es recepcionada por un operador que está allí. Este operador hace unas preguntas iniciales muy cortas para tratar de identificar cuál es el tipo de emergencia médica y nos direcciona en el caso al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Una vez se recibe la llamada, los asesores telefónicos amplían la información sobre lo que sucede, cantidad de pacientes, edades, estado de salud, entre otros datos. Nosotros manejamos un tiempo promedio de 12-13 minutos en la respuesta para esos casos urgentes prioritarios, pero obviamente eso está afectado por el tráfico, por la hora, por el lugar en donde se encuentra el paciente. Hay lugares muy distantes, con muy difícil acceso, que nos dificultan un poquito llegar. En el caso particular de Bogotá, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE brinda atención a cerca de 700 llamados diarios, durante las 24 horas del día, con una disponibilidad de 160 ambulancias aproximadamente. Las urgencias con mayor frecuencia son los traumatismos por robos, atracos, riñas callejeras y demás. Y los otros son ya urgencias que se han tratado en los diferentes pueblos y hospitales del departamento, que vienen con una complicación mucho mayor. Además de estas urgencias, existen también las emergencias, en su mayoría eventos catastróficos de carácter natural que requieren un despliegue de atención masiva de parte de los vehículos de respuesta inmediata. En un periodo comprendido entre 2010 y 2011, tuvimos un reporte de 2.179 emergencias de distinto tipo. Las amenazas en Colombia son variadas, unas de origen hidrometeorológico, inundaciones, amenazas de huracanes, etcétera, quizás las más frecuentes, pero también tenemos amenaza sísmica importante. La Ley 1523 de 2012 es la ley de gestión de riesgo y ordena a entidades territoriales, el sector público y privado, lo que deben hacer cuando se presenta una emergencia. En el caso del sector salud, se viene construyendo una política que se llama de hospital seguro para los desastres. Quiere decir que los hospitales y en general las estructuras esenciales para la atención de las personas, los bomberos, por ejemplo, estaciones de policía, etcétera, deben tener un reforzamiento especial. En caso de sismos, ese hospital o esa estación de bomberos debe funcionar. Asimismo, los CRUE de todo el país
Deben estar alerta a las emergencias y tener un listado de IPS a las que el paciente deba ser trasladado para recibir la atención que requiera por la patología que presente. Nosotros tenemos contacto directo con el Centro Regulador de Urgencias de Bogotá y Cundinamarca. Cualquiera de los casos que nos requieran son bienvenidos aquí. Para atender las diferentes emergencias, los CRUE deben contar con una disponibilidad de ambulancias especializadas para cada caso. Tenemos diferentes tipos de vehículos de respuesta. Tenemos las ambulancias medicalizadas que cuentan con tripulación o dentro de sus tripulantes hay un médico y con todos los equipos biomédicos necesarios para la atención avanzada de un paciente. Tenemos otras ambulancias básicas que solamente tienen un auxiliar de enfermería o un tecnólogo en atención prehospitalaria y que la ambulancia cuenta con algunos recursos mínimos, pero ya no tiene biotecnología a bordo. Tenemos ambulancias de respuesta en salud mental, tenemos ambulancias de transporte medicalizado neonatal, especializadas en transporte de neonatos. Y tenemos vehículos de respuesta rápida como las motocicletas. Sin tener en cuenta si la persona está o no afiliada al sistema de salud, todos los colombianos tienen derecho a la atención prehospitalaria que prestan las ambulancias y a ser remitidos al hospital que se requiera de manera inmediata. La unidad de pago por capitación UPC es el valor reconocido a las EPS por cada uno de sus afiliados. Con este valor se cubre la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud POS en el régimen contributivo y subsidiado del país. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de Supersalud, Historias de Vida. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la atención de emergencias. En Cara y Sello, conozcamos las diferentes opiniones frente a este tema. La norma técnica colombiana NTC 3729 establece los requisitos que deben tener los diferentes tipos de ambulancias para su operación, teniendo en cuenta carrocería, sistema de alarma, equipo de herramientas, dotación básica, sistema eléctrico y de comunicaciones, entre otros. Es que en algunas oportunidades las ambulancias se prestan para hacer envíos y encomiendas, y eso no debiera ser así. O sea, la idea es que lleven a los enfermos y a las emergencias, lo primordial. Las ambulancias del programa de atención prehospitalaria de la Dirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias tienen un monitoreo continuo, por lo cual nosotros podemos dar fe que las ambulancias de este programa se utilizan para atender urgencias, emergencias o desastres. Hoy en el Momento Experto, el Superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo, nos hablará sobre la próxima reestructuración que se realizará en la entidad. Veamos. Bienvenidos nuevamente a Momento Experto. Hoy hemos invitado al señor Superintendente Nacional de Salud, al doctor Gustavo Morales Cobo, para que nos hable, nos cuente él cómo avanza este proceso de reestructuración de la institución y de regionalización que el legislativo ordenó hace casi 2 años a través de la ley 1438. Doctor Morales, bienvenido. Muchas gracias. Bien, cuéntenos, arranquemos porque usted nos cuente cuál es el propósito hoy de ese proceso de reestructuración. El plan de desarrollo del presidente Santos ordena un cambio de filosofía para la Superintendencia de Salud. Dice expresamente que la superintendencia debe reformarse para volcarse hacia la protección de los usuarios. Eso es un cambio de filosofía, ese es un cambio de paradigma y la reestructuración que está a punto de expedirse apunta en esa dirección. Bien, vamos entonces paso a paso. Vamos la superintendencia a estar orientada hacia el usuario, pero obviamente para poderlo hacer han habido muchas críticas, entre otras la superintendencia cuenta con muy pocos funcionarios, eso hace que la entidad sea un poco débil en esas tareas de inspección, vigilancia y control. ¿Cómo va a ser esa nueva tarea de inspección, vigilancia y control? ¿Hay algo nuevo, distinto? ¿A qué le está apuntando? Claro, bueno, lo primero es que en la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso se modifican aspectos importantes de nuestra labor de inspección, vigilancia y control. Pero internamente, la forma más breve y clara de contestar tu pregunta es la siguiente. Nosotros aún no estamos como institución volcados a la protección al usuario.
Es cierto que tenemos una delegatura cuyo nombre es precisamente ese, Delegada de Protección al Usuario, pero buena parte de nuestras energías, de nuestros recursos, de nuestro personal está dedicado a cosas distintas a la protección al usuario, a mirar estados financieros, a hacer visitas de inspección, a hacer trámites internos que no impactan de manera muy clara la calidad del servicio al usuario. La idea con esta nueva reestructuración es justamente cambiar el énfasis y poner toda la entidad, en la medida de lo posible, en función del usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, racionalizando y centralizando algunos procesos que son muy importantes para proteger al usuario, como el trámite de peticiones, como el trámite de quejas y como el trámite de reclamos. A partir del momento en que se apruebe la reestructuración en los próximos días, va a haber una dependencia con un número alto y de buena calidad de funcionarios dedicada a atender esas peticiones, quejas y reclamos de manera exclusiva, de tal manera que vamos a acabar con una dispersión que hay en ese tema en la Super, donde todo el mundo hace un poquito de eso, un poquito de atención al usuario, pero nadie es doliente ni responsable directo de eso. Lo segundo es que vamos a fortalecer la delegada que hace inspección y vigilancia habitual, diciéndole que se concentre solo en eso, en hacer inspección y vigilancia, y que la parte sancionatoria, que consume muchos recursos pero ya no le interesa tanto al usuario, se pase a otra entidad, a otra dependencia interna que va a ser nuestra delegada de procesos sancionatorios. Con esos ejercicios de racionalización creo que vamos a contribuir mucho a que los usuarios se sientan mejor atendidos. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar que vamos a tener una oficina de comunicaciones adscrita al despacho, cuyo propósito esencial va a ser enseñarle al usuario cuáles son sus derechos y deberes en el sistema. Eso es una labor que no puede ser una campaña publicitaria de 6 meses, tiene que ser todos los días cambiando estrategias y demás. Bien, eso en cuanto al usuario, pero en cuanto a los vigilados, ¿qué tiene previsto su administración para la inspección, vigilancia y control hacia ellos? Muy bien, lo primero, y eso digamos tiene que ver con esta nueva filosofía, pero no necesariamente se va a ver reflejado en el decreto, sino que se hace por otros caminos, es que estamos reduciendo los trámites. En el momento que estamos grabando este programa, estoy firmando una circular que elimina, por ejemplo, un pequeño trámite que, aunque era una actuación menor en nuestro gran esquema de las cosas, le generaba un gran dolor de cabeza a nuestros vigilados, y es el trámite que obliga a que nos pidan permiso previo para hacer campañas publicitarias. Entonces, ahí estamos haciendo cosas para facilitar la vida a los vigilados, pero también al mismo tiempo tenemos que exigirles más. ¿Qué va a pasar? Que ahora los vamos a mirar ya no solo desde el punto de vista de si cumplen o no cumplen las normas, eso lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero también vamos a mirar cómo están administrando sus riesgos. El nuevo decreto propone la creación de una delegatura de riesgos que va a preguntarle al vigilado, sea EPS, sea IPS, o sea entidad territorial, o sea FOSIGA o Salud Mía, si se aprueba la ley nueva, ¿usted qué riesgos tiene en su funcionamiento? Operativos, tecnológicos, de salud, financieros, jurídicos, y cómo está administrándose a sí misma para evitar que esos riesgos sucedan. Y nosotros vamos a vigilar que tengan esos sistemas en curso, vamos a vigilar que estén implementados y como yo he explicado esto en los distintos foros, vamos a tratar de que de esa manera no entremos a actuar cuando ya se nos murió el bebé en la sala de espera, cuando ya se quebró la EPS, cuando ya hubo que cerrar el hospital por malos manejos, sino que entramos cuando todavía se puede evitar llegar a esos extremos. ¿No quiere eso decir, por supuesto, que no dejará la entidad de sancionar cuando haya lugar a sanciones? Ah, por supuesto. Como te decía al principio, no solo no vamos a dejar de sancionar, sino que lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente, porque no solo, como ya expliqué, vamos a tener una delegada dedicada a la sanción, de tal manera que esa sea su única función y se concentre en eso, sino que además, gracias a la ley, entre otras cosas, los procesos sancionatorios nuestros ahora van a ser orales. Hoy en día, un proceso que se abre en el
2008, en el 2009, apenas se está cerrando 5 años después. Yo estoy aún firmando resoluciones de sanción de hechos ocurridos hace 5 años, porque el trámite escrito es engorroso, mientras va y viene el expediente, mientras los abogados presentan los alegatos, mientras el expediente sube de una instancia a otra. En un proceso oral, como lo está haciendo la Procuraduría, como lo están haciendo otras superintendencias, todo se discute en una audiencia. La audiencia puede durar 1 o 2 días, pero al final de la audiencia está resuelto el problema. Y luego, por supuesto, los vigilados tendrán derecho a controvertir esas decisiones ante los jueces. Pero la oralidad del sistema nos va a permitir hacer unas sanciones mucho más eficientes. Y claro, las sanciones tienen un efecto disuasivo importante. Cuando un vigilado ve que al vecino lo sancionaron severamente, probablemente va a dejar de incurrir en la misma conducta. Bueno, doctor Morales, sabemos que este es un tema de interés para el país, así que quiero invitarlo a una segunda entrevista. Creo que aquí finaliza entonces esta primera parte y a ustedes los esperamos para que continuemos en nuestro próximo programa con esta interesante entrevista al señor Superintendente Nacional de Salud. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales, pero los invitamos para que se queden con nosotros aquí en Supersalud, Historias de Vida. Ya regresamos. La Supersalud ha abierto sus canales comunicativos para que los usuarios nos dejen sus inquietudes. En Supersalud, Historias de Vida, damos respuesta a sus preguntas. Cuando me recoge una ambulancia, ¿puedo escoger el hospital a donde me van a llevar? Hay que hacer claridad que si es una urgencia y un paciente se encuentra en su casa y requiere la atención, puede decidir a qué IPS ir de acuerdo pues, a las características que él considere van a ser para su bienestar las más favorables, a las que él pueda acceder, o también por conocimiento de causa porque haya asistido y se sienta a gusto en esa IPS. Pero si por el contrario tenemos el evento de urgencias dado por una emergencia, como lo es por ejemplo un accidente o cualquier evento catastrófico que pueda ocurrir, el ciudadano tiene que acogerse a lo que organice el CRUE. En cada distrito y en cada departamento contamos con CRUEs, que son los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias. Los CRUEs tienen entre sus funciones, además, el contar con un inventario y una organización de ese inventario y conocer detalladamente cuáles son las condiciones que están rodeando a estas IPS de su jurisdicción día a día. Es decir, que el CRUE puede determinar dónde es más conveniente llevar a un usuario que esté requiriendo una atención de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la capacidad que tenga en ese momento dicha IPS. Toda la actualidad de la Superintendencia Nacional de Salud, véala aquí. Este es nuestro Super Boletín. En días pasados se realizó en Montería una audiencia pública para el nuevo modelo de salud en Colombia. El evento contó con la participación del ministro de Salud Alejandro Gaviria, la Comisión Séptima del Senado y la Superintendencia Nacional de Salud. Allí el superintendente expuso las nuevas herramientas con las que contará la entidad para fortalecer su tarea de inspección, vigilancia y control. Hoy en día las únicas 2 sanciones que puede imponer la superintendencia son la multa y la revocatoria de la licencia de funcionamiento. Van a ver ustedes en el proyecto que ese menú de sanciones se amplía, se pueden imponer sanciones personales a los representantes legales, se pueden hacer amonestaciones escritas, se podrán hacer suspensiones. Uno de los desafíos de la Supersalud es descentralizar la entidad para que tenga una mayor presencia regional, objetivo que se pretende alcanzar por medio del proceso de reestructuración en el que se está trabajando. La posibilidad de tener una supervisión que mire más preventivamente y por riesgos al sistema de salud y no reactivamente y cuando ya el daño ha ocurrido, también hace parte de una reestructuración de la super que se está haciendo vía el decreto que les anuncio en este momento. Asimismo, el superintendente insiste en que el compromiso debe darse desde cada actor del sistema. Es responsabilidad del Gobierno Nacional en su conjunto de hacer cumplir las normas que renueven el sistema de salud para los colombianos. El superintendente aprovechó su visita a Montería para conocer de primera mano cómo se están prestando los servicios de salud en MDiSalud, entidad que también se encuentra en intervención forzosa administrativa para administrar desde el año 2010.
Allí se reunió con los funcionarios de la entidad, con quienes fue enfático en afirmar que la entidad no se encuentra en ningún limbo jurídico, que si bien en algún momento la Supersalud había ordenado su liquidación, hoy se encuentra en una medida de intervención para administrar, lo que quiere decir que tiene que funcionar normalmente como cualquier otra EPS. La entidad hoy está recibiendo los recursos del FOSIGA, es decir, el valor de la UPC que se le reconoce por cada afiliado y debe continuar pagando cumplidamente sus obligaciones. En la reciente visita a Córdoba, el Superintendente Nacional de Salud recorrió las instalaciones de la Clínica Montería, entidad que se encuentra bajo una intervención forzosa administrativa para administrar desde hace años atrás. El alto mandatario se reunió con los directivos de la entidad e hizo un recorrido por las instalaciones de esta EPS para conocer cómo se están ofreciendo los servicios de salud a los usuarios y la calidad de los mismos. La Superintendencia Nacional de Salud visitó la cárcel modelo de Bogotá con el objetivo de revisar la atención en salud a la población carcelaria, responsabilidad específica de la EPS Caprecom. Hay casos preocupantes. Hay un pabellón de salud mental, ahí los profesionales tanto de Caprecom como sobre todo del INPEC hacen su mejor esfuerzo y lo están haciendo muy bien dentro de una precariedad de recursos importante, pero en el pabellón de adultos mayores y discapacitados encontramos algunos casos preocupantes que nacen del hecho de que son personas que requieren atención clínica y hospitalera permanente y deberían estar entonces en su casa, pero por razones jurídicas los jueces no les dan salida. Conozca las actividades que tiene programada la Superintendencia en su recorrido por el país. Aquí está Agenda Supersalud. Tome nota. El próximo lunes 16 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Salud llevará a cabo en Cali una reunión con la Personería y la red de controladores para evaluar el trabajo de la red y cómo avanzan las acciones de la misma en la región. Asimismo, el 18 de septiembre habrá una reunión con la red de controladores de Cundinamarca. Lugar, Contraloría de Cundinamarca. Hora, 8 a.m. Los días 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo una reunión con la red de controladores de Montería. Así llegamos al final de un capítulo más de Supersalud, Historias de Vida. Si usted quiere conocer más de las acciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, visite nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o comuníquese con nosotros a través de la línea gratuita nacional 01-8513-700 o en Bogotá al 483-7000. También nos encuentra en las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerde que la Supersalud vela por la defensa de sus derechos como usuario. Nos vemos en una próxima oportunidad.